27 de mayo o 28 de mayo hasta el 3 de junio o 4 de junio, si no me equivoco, está programada la evaluación de los primeros parciales, como alguien había comentado. Entonces tenemos que evaluar, ¿no?, el primer parcial. Hoy, antes de finalizar la clase, vamos a fijar el día. Me van a indicar fechas tentativas, o sea, aunque no tenemos muchas, ¿no? Pero, y luego yo voy a elaborar un formulario y van a ir respondiendo. Y el que gane, ese día vamos a dar el examen, ¿ya? Eso nos dedicamos en la parte final. Buenos días, ingeniero. ¿Podría compartir el link del grupo? Creo que alguien ya lo compartió. ¿A qué te refieres con el link? ¿El link de la reunión o el link de la clase? Porque si me dices el del WebSys, ahí solamente publiqué el del Classroom, ¿no? Y del WhatsApp, creo, si mal no recuerdo. Y alguien, por favor, compártale a Alfredo para que pueda, aunque ya está adentro, ¿no? Ya has tenido que entrar, ¿o a qué te refieres? ¿A qué link? Ya, mientras responde, vamos a comenzar. Vamos a realizar la transmisión. Ya, veamos. Del contenido no se preocupe. O sea, antes del examen, lo que avancemos, de eso vamos a evaluar ya, porque muy pronto lo han fijado, pero tenemos que acomodarnos a las fechas que han puesto. Ya, yo creo que todos ven la pantalla, entonces vamos a arrancar. Hoy vamos a ver otro tipo de circuito. El circuito, las clases anteriores habíamos visto lo que son los recortadores. Hoy vamos a ver lo que son los cambiadores de nivel. O más conocidos como sujetadores o fijadores. Entonces, si ustedes revisan algún otro libro, es posible que esté con el nombre de circuito fijador o circuito sujetador. Hace referencia a lo mismo. Estamos hablando del mismo circuito. En nuestra bibliografía, el término que se usa es circuito cambiador de nivel. ¿Qué es lo que hace este circuito? Este circuito básicamente modifica el componente DC de una señal. No se olviden que las señales tienen dos componentes. Un componente DC y un componente AC. Normalmente, cuando el componente DC es cero, la señal es simétrica al eje X, ¿no? Al eje horizontal. Pero cuando la señal no es simétrica al eje horizontal, entonces su componente de C es distinto de cero. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los componentes de este circuito? En la parte del recortador habíamos indicado que tiene que existir un diodo, una carga y las baterías eran opcionales, ¿no? Para ser recortador, los requisitos es que haya un diodo y haya una carga. Para poder reconocer un circuito cambiador de nivel, los componentes críticos son un capacitor, tiene que haber un capacitor en el circuito, luego tiene que estar el diodo y tiene que estar la carga, ¿no?, que lo estamos representando por R, y las baterías, que también son opcionales. ¿Ya? Podrían estar o no podrían estar, pero lo crítico es capacitor,
diodo y resistencia. ¿De acuerdo? Entonces el hecho de modificar el componente de C es gracias a la carga y a la descarga del capacitor, ¿no? Ustedes saben que en un circuito el capacitor se va a ir cargando. Entonces tenemos que recordar en cuánto tiempo es que un capacitor logra cargarse al 100% y en cuánto tiempo logra descargarse desde el 100% hasta un 0%, ¿no? Y haciendo memoria un poco de las otras materias que ya han visto en algún momento, les han indicado o han hecho las pruebas en laboratorio, un capacitor llega a cargarse hasta el 62 punto algo por ciento en un tiempo determinado tau, ¿no? Que es 5, perdón, que es R por C, eso es solamente tau. Y llega a cargarse hasta el 100% en 5 veces tau, ¿no? En 5 veces R por C. Y eso simplemente para recordarles. Vamos a analizar un circuito en el cual vamos a explicar cómo funciona esto, cuáles son las posibilidades en el análisis. ¿Ya? Había un chat un poco raro. Ingeniero, ¿podría volver a explicar la clase de recortadores con diodos reales, por favor? Primero terminamos lo de cambiador de nivel. Si hay tiempo lo explicamos, si no, lo voy a explicar en otro momento. ¿Ya? Víctor, a ver qué dudas tienes de eso. Continuamos. Nos vamos a tener el siguiente circuito. Donde esto va a ser mi BI. Primero vamos a trabajar de manera literal, con puras letras. A más B, menos B, T medios T. ¿Ya? Esto va a ingresar a un circuito con capacitor, con diodito, y aquí nuestra carga, ¿no? Entonces esto no puede ser un recortador, ¿no? Porque hay componentes diferentes a los de un recortador. BI, acá vamos a tomar nuestra salida, ¿no? Nuestro B sub 0. Como todo es literal, no le vamos a dar ningún valor a los componentes, simplemente queremos ver cómo es que funciona y cómo realizamos el análisis. ¿Ya? Nos vamos a empezar por semiciclos. Yo veo que de 0 a T medios este diodo se va a prender, ¿no? Como es ideal, en esta etapa inicial es ideal, lo vamos a analizar de esa manera. De 0 a T medios. Diodo prendido, ¿no? Eso se puede apreciar. ¿Qué circuito se forma? El circuito que se forma va a ser el siguiente. Está nuestro capacitorcito. El diodo se ha prendido. Y aquí estaría la carga. Y la entrada sería más menos B, ¿no? Que es un valor constante durante ese semiciclo y con esta polaridad. ¿De acuerdo? Ahora analizo. Obviamente, ustedes saben que la corriente busca el camino más fácil. Entonces, la corriente va a evitar ir por la resistencia y directamente se va a ir por este cable, ¿no? Que resultó de encender el diodo. ¿Qué va a pasar con el capacitor? El capacitor va a depender de su tau para lograr cargarse o lograr o no lograr cargarse, ¿no? El tiempo que estamos analizando es de 0 a t medios, ¿no? Ahorita esto es literal. Podríamos tener un periodo, pónganse, de 20 milisegundos. Entonces quiere decir que estoy analizando los primeros 10 milisegundos, ¿no? Medio periodo. Entonces mi capacitor podría lograr cargarse en menos de esos 10 milisegundos, o si demora más en cargarse, pues no va a lograr cargarse en este tiempo. ¿De acuerdo?
todo eso va a depender del tau. En este caso, podemos ver que el tau, que hemos dicho, es igual a R por C. La resistencia equivalente va a ser 0, por lo tanto, el tau va a ser 0. ¿De acuerdo? Entonces, 5 veces tau también va a ser 0. Conclusión, el capacitor se cargará inmediatamente. Entonces, si el periodo que estamos analizando es de 10 milisegundos, el capacitor va a lograr llegar a su carga del 100% antes de esos 10 milisegundos. Motivo, porque el tau prácticamente es cero, es nulo. ¿De acuerdo? Entonces veamos con qué valor se va a cargar este capacitor. Para eso marquemos cómo lo va a polarizar este circuito, ¿no? Si yo veo aquí, voy a tener un valor que se va a cargar en el capacitor. No nos olvidemos que acá estamos viendo nuestro V sub C, ¿no? Entonces ya sabemos que el capacitor en este caso se va a cargar inmediatamente. Entonces veamos con qué valor se va a cargar. Hacemos una mallita, menos B más BC igual a 0, ¿no? Por lo tanto, mi capacitor se va a cargar con D voltios. Entonces en este semiciclo el capacitor va a lograr esa carga y mi V sub 0, como acá es cortocircuito, va a ser 0 voltios, ¿no? La salida. Entonces tengo esas dos variables que van a tener ese comportamiento. Ahora veamos el otro semiciclo, de T medios a T. De T medios a T podemos observar que el diodo va a estar apagado. ¿Ya? Eso volviendo al circuito, ¿no? Va a estar apagado. Entonces el circuito que tendríamos va a ser el siguiente. Acá mi capacitor, mi diodo ya estaría apagado y mi resistencia, ¿no? O mi carga. Con el detalle de que acá, como estoy de T medios a T, la entrada va a ser menos más B. Estaría mi salida. Y aquí tengo mi carga anterior de mi capacitor, ¿no? Si reviso, se había cargado con esa polaridad y además el valor de carga era B voltios, ¿no? Ahora, hay que analizar cuál sería el nuevo tau en este caso. El tau va a ser el valor de esta resistencia por el valor del capacitor. Como el diodo ya está apagado, la resistencia equivalente ya no es cero, sino es un valor. Y 5 veces tau, no se olviden que 5 veces tau es el tiempo de carga al 100% o también el tiempo de descarga de 100% al 0%. ¿De acuerdo? Entonces acá tengo dos posibilidades, ¿no? Que 5 veces tau sea menor al tiempo que estoy analizando. Si ustedes revisan el tiempo que estamos analizando, es la mitad de un periodo prácticamente. Entonces, si 5 veces tau es la mitad de un periodo, perdón, si 5 veces tau es menor a la mitad del periodo, ¿qué quiere decir? Que mientras no termine mi tiempo de análisis, mi capacitor se va a descargar. Capacitor se descarga. En resumen, no mantiene su carga en el instante de tiempo que estoy analizando. Pero podría darse el otro caso, ¿no? Que 5 veces tau es mucho mayor que periodo medios. En ese caso, el capacitor mantiene la carga. ¿Ya? O dicho de otra manera, no se descarga, ¿no? O si va a llegar a descargarse, va a ser mínimo. ¿De acuerdo?
Entonces tenemos estas dos posibilidades. Que el resultado del 5 veces tau sea menor a t medios, el capacitor inmediatamente se va a descargar antes de que se cumpla el intervalo de tiempo que estoy analizando. O al revés, que sea mucho mayor, entonces va a mantener su carga. ¿De acuerdo? Entonces vamos a asumir este caso, ¿ya? Ahorita, para un primer análisis. Que el capacitor mantiene su carga. ¿Qué pasaría si el capacitor mantiene su carga? ¿Cómo va a ser mi B sub 0 en ese caso? Hago una mallita, más B, más B, más B sub 0 igual a 0. Por lo tanto, B sub 0 va a ser menos 2 veces B, en el caso de que el capacitor mantenga su carga. ¿Ya? Hace rato, B sub 0 era 0, y ahora asumiendo que el capacitor mantiene su carga, es menos 2 veces B, dibujamos nuestra salida. Nuestra salida sería la siguiente. Dibujamos un eje de referencia de manera rápida. Acá lo marcamos, ¿no? Como medio periodo y el periodo restante. Y acá B sub 0, revisamos. Primero habíamos concluido 0, ¿no? Luego, menos 2 veces B. Digamos hasta ahí. Otra vez 0. Y así se va a ir repitiendo, ¿no? Vamos a dibujar esto más. Este valor de acá abajo es menos 2 veces B. ¿Qué ha pasado con la señal original? La señal original, si lo vemos, es como si se hubiese desplazado a la parte inferior. ¿Se observa? Está más abajo. Pero su voltaje pico a pico es 2 veces B. Si lo ven acá también es 2 veces B. Lo mantiene. Lo mantiene, no se modifica eso. Lo único que ha pasado es que antes su componente de C era 0 en la gráfica inicial. Y ahora su componente de C es distinto de 0. Es por eso que se ha desplazado a la parte inferior. ¿Dónde estaría el componente de C? Estaría más o menos por aquí. Y vale menos B. ¿De acuerdo? Gracias a quién aparece este componente de C. Gracias al capacitor, al valor de voltaje que ha logrado mantener. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el requisito para que estos circuitos funcionen? Es que hagamos la elección correcta del valor del capacitor y la resistencia, de manera que 5 veces tau cumpla la condición, ¿no? Para mantener su carga, no se olviden que la condición es esta. Tiene que ser mucho mayor a periodo medios. Si cumplimos eso, va a haber el desplazamiento o la modificación del componente de C. Caso contrario, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasaría si no cumplimos? Estamos en este primer caso, que 5 veces tau es menor a periodo medios. No va a haber desplazamiento. ¿Por qué razón? Porque el capacitor, si bien se cargó con un valor, se va a descargar antes de que termine el tiempo de análisis. ¿Qué va a pasar en el circuito? ¿Cómo van a ver en el osciloscopio? En este caso, en el osciloscopio, por un momento van a ver así, pero luego la señal se va a ir subiendo y se va a volver una señal simétrica al eje X con componente de C0. Es como si un globo lo inflamos y se empieza a desinflar y la señal se sube. ¿Qué pasa si perdemos este componente de C? La señal se va a subir y va a ser simétrica al eje. Eso es lo que van a ver si es que no cumplen la condición. Si se cumple la condición, en el osciloscopio van a ver la señal con su componente de C modificado. ¿De acuerdo? Pues de esta manera es como funciona este circuito que se denomina circuito cambiador de nivel o fijador. ¿Ya? Ahora, para trabajar con estos circuitos hay que seguir un procedimiento.
¿ya? Igual que con los recortadores. El procedimiento que nos indican las bibliografías son las siguientes. Entonces, no vamos a escribir, ¿no? Porque es harto, pero yo les voy a compartir el PPTP, la presentación, y ahí van a poder ver. ¿Ya? El procedimiento que indica es comenzar el análisis de un circuito fijador por el semiciclo que logra encender al diodo. No siempre de 0 a T medios va a ser el que encienda al diodo. Puede ser en algún caso de T medios a T. Entonces el procedimiento indica ver qué semiciclo lo enciende y comenzar el análisis por ese semiciclo. Ya ese es un punto bien importante. ¿De acuerdo? Entonces durante este periodo en el cual el diodo es prendido, el capacitor se va a cargar con la polaridad y con el valor definido por el circuito, pero de manera inmediata. ¿Por qué razón? Porque el tau va a ser bien bajo, va a ser cero o lo más cercano a cero. Entonces el capacitor se va a cargar de manera rápida o de manera inmediata. ¿De acuerdo? Siguiente paso. Durante el semiciclo que el diodo esté apagado, el capacitor va a mantener su carga siempre y cuando cumplamos esta condición, que 5 veces tau es mucho mayor que periodo menos. Esta condición se vuelve importante para el funcionamiento del circuito cambiador de nivel. Entonces, antes de resolver un problema con cambiador de nivel, vean primero si cumple la condición. Si no cumple, dibujan igualito la salida a la entrada, porque no va a haber cambio de nivel. ¿De acuerdo? Y si cumple, recién hacen todo el trabajo. Y por último, en el paso 4, lo único que hay que hacer es comparar el voltaje pico a pico de la salida con el pico a pico de la entrada. Tiene que ser el mismo. No se olviden que solamente va a modificar el componente DC. ¿Ya? Hagamos un segundo ejemplo aplicando eso. El procedimiento va a estar en la grabación de la clase y además les voy a compartir una parte de la presentación donde ahí está escrito todas las condiciones. No se preocupen ahorita de la condición y del procedimiento. Vamos a aplicar ese procedimiento en este segundo ejemplo. Ya. Veamos. Tenemos este circuito. La misma entrada, lo único que vamos a hacer es invertir el diodo. Veamos qué es lo que pasa. Cambio de color. T medios, T, B, menos B. ¿Ya? Esto va a ingresar a un circuito cambiador de nivel. Y el diodo, comparado con el caso anterior, va a estar al revés. La carga, capacitor, ¿no? BI más menos BC. Entonces yo lo primero que hago es reconozco el circuito. Puedo ver que no es un circuito recortador y cumple las condiciones para ser un fijador. Es un fijador y me acuerdo del procedimiento. Me dice comenzar el análisis con el semiciclo que logra encender al diodo. Veo que el primer semiciclo, en este caso de 0 a T medios, no lo prende, más bien lo apaga, ¿no? Entonces no es el semiciclo que lo enciende. Y el otro de T medios a T sí lo va a encender. Entonces comienzo mi análisis de T medios a T. Veo que el diodo en este caso va a estar prendido. Veamos el circuito que se forma en esta situación. Como está prendido, reemplazamos por su equivalente y tenemos lo siguiente.
capacitor, etcétera, y la señal con la cual voy a trabajar va a ser menos más B, que estaría mi salida. ¿De acuerdo? Entonces puedo ver que el tau va a ser 0 y mi capacitor, perdón, se va a cargar de esta manera, menos más BC, ¿no? ¿Por qué razón? Porque de esa manera lo está llegando a polarizar este circuito. Mi salida va a ser 0 voltios, ¿no? Y el valor del capacitor lo vamos a llamar más B menos BC igual a 0. Por lo tanto, el valor del capacitor se va a cargar con B voltios en este primer semiciclo. Continuamos. Ahora, para que no vuelvan hacia atrás, o sea, lo correcto es analizar de 0 a T medios, ¿no? Pero como es periódico, analizaríamos el siguiente semiciclo, ¿no? Y es como si en el osciloscopio perdemos el lado de la izquierda de la imagen y solo vamos viendo todo lo de la derecha, ¿no? Ya, le vamos a poner de 0 a T medios. En este caso, hemos dicho que el capacitor va a mantener su carga dependiendo de la condición, pero el diodo va a estar apagado. Pues, ¿cuál sería el circuito? Diodo abierto y mi resistencia. Salida. Acá cambia, ¿no? Aquí voy a introducir más menos B y esto ya se había cargado con menos más B. ¿Ya? Asumimos que cumplimos la condición que 5 veces tau es mucho mayor que periodo medio. Esto lo estamos cumpliendo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Menos B más B0 igual a 0. Por lo tanto, B sub 0 va a ser igual a 2 veces B. ¿Ya? Antes era 0, ahora es 2 veces B. ¿Cómo dibujamos? Agarramos un eje. No entiendo por qué está cambiando de color. Aquí estaría la primera división, la segunda, tercera, cuarta, quinta, ¿no? B sub 0. Hemos analizado de T medios a T, hemos analizado esta parte, 0. Luego hemos dicho que en el otro semiciclo está prendido, sería esta parte, y acá es 2 veces B. Como esto es periódico, se va a repetir. Si ustedes imaginan tener un osciloscopio ahorita, van a perder todo lo de la izquierda y solo vamos a quedarnos con lo de la derecha, ¿no? Porque la señal está avanzando. Entonces yo podría dibujar esto más y ver la señal de esta manera. Donde su nuevo componente de C acá va a ser B voltios, ¿no? Si verifico el pico a pico, 2 veces B. ¿De acuerdo? Entonces la posición del diodo es bien importante. ¿Ya? Vamos a sacar una primera conclusión. Observen que en el primer caso el cátodo apunta hacia la parte inferior, en este primer ejemplo. Demos chance que refresque. Cátodo hacia abajo, conclusión, desplazamiento a la parte inferior. Esto siempre se cumple. ¿Ya? La gráfica tiene que desplazarse a la parte inferior. Segundo ejemplo, cátodo apuntando hacia arriba. Desplazamiento de la señal hacia arriba. Ya, si ustedes en algún caso tienen un circuito fijador, el cátodo está apuntando hacia abajo y por algún motivo en su solución el B sub 0 les sale hacia arriba, algo está mal, tienen que revisar, ¿ya? Entonces acuérdense esa reglita. Donde apunta el cátodo, ahí tiene que estar el desplazamiento o la modificación del componente DC. ¿De acuerdo?
Ahora, todo esto lo hemos trabajado de manera literal. A ver, veamos si han entendido y hagamos un ejemplito ya con valores. No se olviden, primero verificar la condición. Si no cumple la condición, no hay que hacer todo el trabajo, ¿de acuerdo? Pero si cumple, sí hay que comenzar a aplicar el procedimiento. A ver, veamos. Ejemplo para ustedes. Ya, nuestro BI va a ser esto. Y acá lo podemos llamar T sub 1, T sub 2, T sub 3. Esto vale 10 voltios. Esto vale menos 20 voltios. ¿Ya? La frecuencia es de 1 kHz. Como tienen la frecuencia, pueden tener el periodo y todos los datos, ¿no? Esto va a ingresar a este circuito donde este capacitor vale 20 microfaradios. Acá tengo un diodito y acá tengo una batería. Puedo ver que es un circuito cambiador de nivel. Esto vale 100K y la salida está acá, ¿no? Y la batería vale 5 voltios. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide dibujar B sub C. Ya. Entonces yo comienzo a analizar y llego a la conclusión de que es un circuito cambiador de nivel. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Tengo que aplicar el procedimiento. Tengo que comenzar por el semiciclo de la señal que logra encender al diodo. Y el semiciclo sería de T1 a T2, ¿no? O de T medios a T. Entonces comienzo mi análisis por ese lado, pero antes verifico la condición. La condición es 5 veces tau, mucho mayor que periodo. Entonces verifiquen primero eso. Para el tau que van a usar, no se olviden que lo que queremos averiguar es si el capacitor va a mantener su carga cuando el diodo esté apagado. Entonces tienen que usar 100K y 20 microfaradios. Eso por 5, registran ese valor, hallan el periodo, luego medio periodo y comparan, ¿no? Si es mayor, cumple, si no, no cumple. ¿De acuerdo? Entonces una vez que hagan eso, comienzan el análisis por el lado negativo, ¿no? De T medios a T, ven con qué polaridad y con qué valor se va a cargar el capacitor, y luego en el otro lado, como cumple, va a mantener su carga y hallan el V sub 0 y dibujan la forma de onda de salida. Y cumpliendo con la reglita, el desplazamiento debería ser a la parte superior. A ver, veamos cómo les va. A ver, trabajemos en esto unos 6 minutos, 5 a 6 minutos, por favor.
Ya, ya pasaron unos 6 a 7 minutos. Si no han terminado, no hay problema. ¿Ya? La gráfica debería salirles de esta manera. ¿Ya? Entonces vemos la disposición. Obviamente han verificado la condición, ¿no? Cumple la condición. Según mis cálculos, cumple la condición. Ya, entonces supongo que según los de ustedes también debería cumplir. Entonces, primero reviso la posición del cátodo del diodo. Está hacia arriba. Entonces, el desplazamiento debería ser hacia arriba. Y según el resultado, aparentemente está cumpliendo hacia arriba. ¿Ya? De T1 a T2, la salida es 5 voltios. Y de T2 a T3, la salida es 35. Como esto es periódico, se va repitiendo, ¿no? Incluso podría dibujarlo aquí, después de que termine, ¿no? Y esa sería la señal. El voltaje pico a pico se mantiene en los 30 voltios, que es de, de la señal de entrada. Si ustedes ven, el voltaje pico a pico de esto es 30 voltios pico a pico, ¿no? Y en la salida tiene que mantenerse. ¿Cómo se realizó el análisis? Primero se ha verificado la condición, como hay datos, se verifica que cumple. Segundo, se analiza primero por el semiciclo que logra encender al diodo, y eso no es de 0 a T1, es de T1 a T2. De T1 a T2 el diodo está prendido y tenemos este circuito. Menos más 20, reemplazamos el diodo por su equivalente respectivo, etc. ¿Cómo se va a cargar el capacitor? ¿Cómo va a ser polarizado? Menos más, con un valor que todavía no conocemos. Hacemos la ecuación y vemos que el capacitor se va a cargar con 25 voltios. Y mi salida en ese momento va a ser 5 voltios. Siguiente semiciclo, podría ser el anterior o el siguiente, ¿no? Diodo apagado, abierto, la entrada ya es más menos 10, pero el capacitor sigue con su carga, ¿no? Como cumple la condición, mantiene su carga. Realizamos las ecuaciones y el B sub 0 me sale 35. Dibujamos y tenemos el problema resuelto. ¿Qué dicen? ¿Cómo les ha ido? Espero que bien. Ya, si cumple. Tal vez no lo han logrado terminar, pero deben estar en buen camino, deberían llegar a este resultado. ¿De acuerdo? Ahora, algo más interesante. Vamos a cambiar de tipo de problema. ¿Ya? Una pregunta tipo examen, ¿ya? Como a ustedes siempre les gusta, ¿no? Preguntas tipo examen. Y luego tenemos que hablar del examen. ¿Ya? Esta tareita para su casa, como tienen la práctica, no me lo tienen que entregar, ¿ya? Pero háganlo, intenten hacer. BI. Frecuencia, no, en este caso ustedes van a 3 kHz. Esta señal lo voy a ingresar a un circuito fijador que todavía no lo conocemos. Simplemente lo vamos a aplicar aquí y obviamente vamos a tener una salida, ¿no? Y la salida que yo quiero obtener es la siguiente.
Y esto que valga menos 17.3. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la pregunta? Quiero meter esta señal con estos datos, a ver un circuito fijador y ustedes tienen que hacer el diseño. De manera que la salida que obtengamos sea esta. ¿Ya? ¿Cuál es su trabajo? Diseñar el circuito fijador o cambiador de nivel. ¿Qué implica diseñar? Primero, definir la estructura, ¿no? Luego, dimensionar los componentes. Ustedes tienen que poner de qué valor va a ser su capacitor, de qué valor va a ser su resistencia. Obviamente lo van a elegir de manera que cumpla la condición, ¿no? Porque si no cumple, no va a funcionar el circuito. ¿Cómo lo voy a disponer el diodo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Aquí puedo ver que tiene que ser hacia abajo, ¿no? Entonces, si hay algún diseño hacia arriba, está mal directamente. Y algo bien importante, por favor, vamos a utilizar un diodo de silicio. ¿Ya? Pues no debería haber dos circuitos igualitos en valores. En estructura sí es posible, pero en valores no creo que haya personas que piensen totalmente igual, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es trabajar en esto, no tienen que entregar, ya, pero véanlo, ¿no? Tal vez en el examen estén viendo algo similar. Y lo interesante de este ejercicio es que, como no puede haber dos circuitos igualitos en valores, entonces de ahí garantizamos que cada uno tiene que hacer su diseño propio, ¿no? Ya, a ver cómo les va, esto lo revisan, les voy a mandar la presentación y también la grabación del video. A ver, veamos el chat antes de dedicarnos a nuestro examen y algunos avisos. A ver, Boris Marcelo dice, la señal de entrada polariza el capacitor. Sí, lo va a polarizar dependiendo cómo esté el circuito en ese momento. Es como al diodo, con la polaridad definida por el circuito en ese instante que estás analizando. ¿Ya? Ahora sí, lo del examen. Ya el examen yo estaba pensando poner dos fechas, porque ahorita definir yo creo que va a ser complicado, ¿no? Como estamos conectados más de 100 personas, no podemos hacer ni una votación equitativa. Ya, mi primera propuesta es el siguiente viernes. Veamos qué fecha es. Del contenido no se preocupen, ese es a donde lleguemos el martes, de eso damos. Para el siguiente voy a prever eso porque este semestre es mucho más corto, eso es lo malo. Estaríamos hoy a 29, el otro sería 5 de junio. Primera opción, 5 de junio. Y el último chance que les puedo dar sería su lunes. Su lunes que sería el 8 de junio. ¿Ya? Entonces tenemos esas dos opciones. Viernes 5, ya estaríamos fuera de rango, ¿no? Porque hasta el 3 creo que es, si no me equivoco. Y el lunes 8. ¿Cómo va a ser el examen? Esa es la gran incógnita. Ustedes no tienen por qué preocuparse de eso. Ustedes tienen que estar preparados. Y ese rato yo les voy a avisar cómo va a ser el examen. Lo que sí va a ser importante es su conexión. Por favor, su conexión a internet. Ese día hagan un esfuerzo, cómprense más megas. Tal vez tengan, no sé, algún respaldo. Tal vez el celular de... No, pero ese es el problema, va a ser la cuenta, ¿no? Tiene que ser con celular nomás. No creo que falle el proveedor. Sería que se adquieran más megas. Nada más, con eso estaría garantizado. Tengan su saldo listo para poder comprar más megas si es que lo necesitan. Pero no va a ser tanto que estén conectados, ¿ya? Sino que estén conectados para que yo les pueda enviar las preguntas y luego para que puedan subirlas. Para eso necesitan la conexión. Todavía no lo tengo bien claro cómo lo voy a hacer, pero garanticen la conexión, ¿de acuerdo? Pero no va a ser con cámara web, porque son muchos, son demasiados. Ya las clases asisten un promedio, ahorita están 100,
pero las otras veces estaban 170, 150, digamos que 120 es el promedio. Y los inscritos, según el Classroom, son 230, son demasiados. No sé por qué esta vez han permitido que se inscriban tantos, es mucho. Deberían haber equilibrado con el otro grupo. Ya ni modo, vamos a trabajar con eso. Entonces estén preparados, por favor, yo les voy a avisar cómo va a ser el examen. Algo sí bien importante es que tienen que subir su práctica hasta el 3 de junio, si no me equivoco, la hora no me acuerdo. Tienen que subir sí o sí su práctica, ¿ya? No importa que no terminen las preguntas, que hayan hecho, por ejemplo, de las 10, 5 o hayan hecho 7, súbanlas. Pueden sacar una foto y subir, o si tienen escáner, lo pueden escanear, lo vuelven PDF y lo suben, ¿de acuerdo? Si sacan fotos, si está clarito, pueden subir directamente las fotos, o lo pueden llevar a un Word, si son varias fotos, luego lo vuelven PDF, etc. Ya ven ustedes la manera, ¿ya? Pero suban su práctica, porque la práctica va a tener una buena ponderación, ¿de acuerdo? Entonces yo entre hoy y mañana les voy a subir el formulario en el cual cada uno va a votar. Si damos el 5 de junio o el 8 de junio, ¿no? Y lo que tenga mayor resultado, pues esa va a ser la fecha. ¿De acuerdo? Porque coordinar ahorita yo creo que va a ser complicado. Aunque supongo que van a querer dar el lunes, supongo, pero veamos cuál es el resultado. ¿Ya? Luego, sobre el ejercicio anterior del recortador, como habíamos dicho que vamos a usar varios métodos de trabajo, por ejemplo, este fin de semana les voy a enviar material del día docente, ¿ya? Para que lo revisen. Habíamos indicado eso el primer día de clase. Porque si seguimos avanzando así como lo estamos haciendo ahora, no vamos a terminar el contenido, eso está claro. Segundo, otra modalidad, les había dicho que yo les voy a enviar algunos videos. Y justo vamos a aprovechar el ejercicio de la clase anterior. Uno de los alumnos ya me contactó y me preguntó si había hecho bien. Y según su gráfica está mal. Y así debe haber varios casos, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es voy a grabar un pequeño video de unos 5 minutos para que no sea muy pesado. Y les voy a mandar por el Classroom o por el WhatsApp. Y ahí va a estar la solución de la tarea que les di la clase anterior. ¿De acuerdo? ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? Así van a poder revisar si han hecho bien y comparar, y con eso yo creo que va a estar absuelto todas sus dudas. Ustedes ya ven la manera, Juan Gabriel, de volverlo PDF. Ya pues directamente algunas aplicaciones, cuando le das guardar como, ya te deja guardar como PDF, ¿no? O puedes usar alguna herramienta adicional. ¿Ya? Eso hagan sus pruebas, pero ese día no estén pudiendo convertir y ese sea el motivo, ¿no? No he podido convertir. En el caso de que no pudieses convertir, me mandas las fotos, pues ni modo, ¿qué vamos a hacer? Pero traten de prever y que esté consensuado en un solo documento, ¿no? Es que cuando tienes una foto, luego otra, es difícil de revisar y estar viendo cómo han hecho los ejercicios. ¿Ya? Entonces, de mi lado, les debo el video de la solución del recortador que les di de tarea. Les debo mandar el formulario para que elijamos la fecha del examen. Es como una pequeña encuesta. Y les voy a mandar el link de la clase de hoy. ¿De acuerdo? Eso sería de mi lado lo que les debo. Y ustedes, ¿qué tienen que hacer? Su práctica y comenzar a estudiar. ¿Ya? Ahí también les voy a mandar material del centro para que estén revisando y el lunes y martes lo veamos de manera más rápida. Listo, muchachos, quedamos en eso. Una cosita más. Hoy día es la inscripción para rezagados de laboratorio. Creo que los involucrados ya saben porque han estado averiguando y les han dicho que hoy va a ser. Las horas creo que es de 8 a 10 o de 9 a 11. Esto con el ingeniero Aristo tienen que coordinar. Y del laboratorio más, a los que están inscritos en mi grupo, este fin de semana les mando los links del WhatsApp o directamente les voy a incluir, como tengo su número, y les mando el código del Classroom a esas personas que están inscritas, por favor.
y arrancamos el jueves. Ayer no pudimos arrancar porque estaba con esto de regularizar las listas, alistar esto de rezagados, entonces no me dio el tiempo. Entonces el jueves por favor arrancamos y este fin de semana les envío todo. ¿Ya? A los de lado. Bueno, quedaríamos en eso muchachos, que tengan un buen fin de semana y vayan estudiando porque todas las materias deben estar ya programando sus exámenes. Nos vemos. Chao, chao.